Hola, bienvenidos al Universo Canelo. Lo he conseguido. Por fin he cristalizado bismuto. He conseguido una preciosa geoda de bismuto después de muchos intentos. La verdad es que esto tiene sus secretos. Quedaos en Universo Canelo y os lo cuento. Muchas gracias. Para el éxito definitivo, por un par de euros, he conseguido este pequeño crisol de joyería que se compra en una tienda de suministros de joyería. Si no lo golpeáis, os durará mucho porque aguanta muy bien el calor. Ya lo he puesto en el fuego de la hornilla a calentar, aunque el fuego no se vea bien. Yo he curado el crisol hirviendo bórax y ayudándome con un soplete, pero si no tenéis bórax podéis usar vinagre. Hervir vinagre en el crisol para curarlo. Como veis, ya estoy fundiendo el bismuto de los últimos fracasos experimentales y ahora vamos a verter todo este bismuto en el crisol que ya está caliente, que sigue calentándose en el fuego pequeño de la hornilla. Y ahora es donde vamos a llegar al secreto de la cristalización del bismuto. Una vez puesto el bismuto fundido en el crisol, vamos a esperar un poco hasta que se forme una fina capa en la superficie. ¿Veis? Eso significa que toda la superficie exterior está cristalizándose y en el centro hay bismuto líquido. Entonces lo que vamos a hacer es, por ese agujero que hemos abierto en la superficie, vamos a vaciar el bismuto líquido que sobra y por tanto nos quedará dentro del crisol una forma muy bonita de cristales, una geoda de cristales de bismuto. ¿Veis? Vaciamos el bismuto que sobra y veréis cómo tenemos los cristales que se han formado en el fondo del crisol, y que veremos luego con más detalle. Eso lo vamos a desmoldar muy fácilmente gracias en parte a que hemos curado el crisol también. Al curar el crisol hemos quitado los poros del crisol y se desmoldará muy fácilmente. Ahí vemos un poco de detalle y luego esa macla, esa geoda la vamos a arreglar. Aquí la tenéis desmoldada. Y con mucho cuidado porque el bismuto es muy frágil. Vamos a quitar con unos alicates de corte lo que nos va sobrando para dejarla más bonita. ¿Veis? Vamos a quitar esas partes de la superficie del líquido que no dejan ver los cristales de debajo con unos alicates de corte y mucho cuidado porque podríamos partir la macla entera. Vamos quitando esas partes y luego le vamos a quitar esa rebaba que aparece en el exterior, que se quitan muy fácilmente. Y por fin pues conseguimos esa geoda. Si la geoda que conseguís no os ha gustado, podéis volver a derretir el material y volver a intentarlo. Una vez puesto, se puede, una vez que ya tienes caliente el recipiente para fundir, también tienes el crisol a mano, pues ya es cuestión de seguir intentándolo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Por fin, a base de cabezonería, de volver a intentarlo, he desvelado los secretos de la cristalización del bismuto. Espero que os sirva de utilidad y tened mucho cuidado al hacer esto, mucha precaución, porque con estas temperaturas podemos hacernos un poquito de daño, podemos causarnos quemaduras. Ya sabéis, todas las precauciones son pocas. Muchas gracias y pronto más contenido en Universo Canelo.